Esto es Sobremesa, un podcast de El Diario AR, en el que los historiadores Pablo Gerchunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. ¿Qué tal, Roy? Hola Pablo, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, a ver, el diario, acercándose a la fecha en que se cumplen 20 años de la crisis del 2001, ha tenido primero la perspicacia de tratar el tema con alguna anticipación antes de que salgan otros 35 artículos. Y segundo, nos ha propuesto a nosotros, ahí no sé si con mucha perspicacia, que tratemos el tema. Y aceptamos. Sí. Entonces te quiero preguntar, ¿cuál es tu enfoque? ¿De dónde partirías para tratar este tema? 20 años del 2001, si querés, causas y consecuencias. Es complejo, ¿no? Porque la palabra crisis es una palabra polisémica y además la crisis es un fenómeno complejo. Es un fenómeno que a los historiadores siempre nos gusta abordar como de distintos ángulos, hay distintos planos. Esta crisis fue una crisis donde se observan en distintos niveles distintos fenómenos, ¿no? Para ponerles simplemente algunos títulos: crisis de la convertibilidad, crisis social, saqueos y protesta en las calles, que se vayan todos, impugnación a la dirigencia política, crisis institucional que hizo desfilar a varios presidentes por la Casa Rosada. Hay muchas cosas ahí. Si yo tuviera que empezar, si me preguntan, bueno, ¿cómo abordarías la crisis del 2001? Yo empezaría poniendo el énfasis o la luz primero en el plano político. Y una de las ideas que me ayuda a hacerlo, me permite entrar, es el de expectativas frustradas, el de las expectativas frustradas con el gobierno de la Alianza. Diría muy rápidamente lo siguiente: casi una década de gobierno peronista promercado, al final su energía se va agotando, ha ganado varias elecciones, 91, 93, 95, y perdió en el 97. Y de ahí la fuerza se va perdiendo. Y entonces llega el turno de la oposición. Y esa oposición es una alianza que va a las elecciones del 99, de octubre del 99, con mucho éxito. Hay que recordar eso, ¿no? De la Rúa, Chacho Álvarez, 48% de los sufragios, Duhalde, Ortega, 38%. Una victoria significativa. Y muy rápidamente después una devaluación del capital político de ese gobierno, que lo va a dejar debilitado para enfrentar los sucesos de diciembre, noviembre, diciembre, sobre todo diciembre del 2001. Y el punto que nos permite mirarlo es el llamado electoral de octubre del 2001, 14 de octubre del 2001. Ahí la alianza, que había obtenido 48% de los sufragios, cayó a 22%. Además de eso, hubo muchos votos en blanco, mucha abstención. Y eso que nos está... Mucho voto impugnado. Mucho voto impugnado, mucho. Deliberadamente sí, impugnado. Sí, claro. ¿No? Sí, sobre todo entre los jóvenes, en fin, Exacto. Era un fenómeno bien original. Y yo creo que ese fue el derrumbe político más importante de la era democrática. Y quizás de toda la historia argentina, en términos de devaluación del capital político de un gobierno. El único... Vos decís que, para los muchachos jóvenes que nos escuchan, vos decís que en ese momento se podía percibir, alguien podía pensar que estaba en riesgo la democracia del 83. Bueno, yo creo que no. Y entonces me gustaría establecer una diferencia con el otro momento en el cual se produjo también un derrumbe asociado también a la frustración de expectativas, que es el gobierno del 73-76. ¿Que cómo terminó? Bueno, un peronismo que se disgrega, y la solución ahí en los años 70 es el golpe militar. Yo creo que esta es una diferencia importante respecto a ese momento. La salida democrática del 2001. 2001, es decir, la idea... Me parece que subrayemos ese punto. Sí, muy importante. Un gobierno que se enfrenta a enormes dificultades, al que la ciudadanía le da la espalda, funciona en un marco muy distinto a el de Perón, ¿no es cierto? El de los años 73, sobre todo porque la democracia está firme, ¿no? Y pese al amplísimo descontento ciudadano, no hay otro horizonte político. Entonces la consigna es que se vayan todos, pero eso es un reclamo de renovación de la dirigencia política, no un reclamo de reemplazo del sistema político. Entonces acá viene la pregunta, bueno, ¿por qué tanto malestar? Y yo creo que en parte ese malestar tiene que ver con en el núcleo de la disconformidad está el hecho de que
a la convertibilidad le está yendo muy mal. Hay descontentos, pero el grueso de los argentinos votó a la alianza esperando, quizás con expectativas demasiado altas. ¿Podría interrumpirte un segundo? Sí. Es verdad, a la convertibilidad le estaba yendo muy mal, pero el 60% o más de los argentinos no querían salir de la convertibilidad. Eso. Y por lo tanto culpaban al gobierno de no saber administrar la convertibilidad. Exactamente. Yo creo que es así. Y de hecho, la alianza fue la oferta pro convertibilidad de la elección del 99. Contra Duhalde, claro. Que digo, de manera un poco ambigua, pero claramente estaba hablando de una salida. Estaba apartándose, tomando distancia. Por eso le gustaba a Alfonsín y terminaron juntos. Claro. Entonces yo creo que esto es importante porque, bueno, nos ayuda a entender por qué se vino tan abajo en tan poco tiempo el gobierno de la Rúa, y yo creo que también es importante subrayarlo, como vos hacías recién, porque nos está diciendo que a la luz de la visión que tenían los actores en ese momento, no había una impugnación como sí vino más tarde a los años 90, entre comillas, ¿no es cierto? Así es. Bueno, entonces ahí tenemos entonces yo diría, incluso antes del derrumbe definitivo en diciembre. Ya en octubre estaban viéndose. Las cosas estaban complicadas para ese gobierno. Sí. No quiere decir esto que la suerte de la convertibilidad estaba echada. Yo creo que tenemos que tratar de pensar como historiadores y decir, el momento en que París conoció a Helena de Troya, la guerra de Troya todavía no estaba en el escenario. Podían pasar cosas. Muy bueno. Pero muy bueno. Finalmente el derrumbe llegó. A mí me gustaría incorporar a esta charla una visión comparativa de la crisis de la convertibilidad con otras crisis. Partiendo del siguiente punto. La convertibilidad es muy parecida al patrón oro, con una diferencia que la hacía más débil, que lo hacía mucho más débil a la convertibilidad que al viejo patrón oro. Y es que la convertibilidad era un fenómeno exótico inventado en la Argentina y en unos pocos países más, los países bálticos, por ejemplo, los países que salían del colapso de la Unión Soviética, y en cambio el patrón oro había sido un sistema monetario mundial. Pero lo que nos enseña, una cosa que nos enseñan las crisis de cuasi patrón oro o patrón oro, es que los efectos de una deflación son tan dolorosos a veces o más que los efectos de un régimen de alta inflación. Esto pasó en la Argentina, por eso el desempleo, la deflación y el desempleo vinieron juntos, por eso la ruptura de los contratos. Pero en otros países, si nos vamos atrás y vemos la ruptura del patrón oro, pasaron cosas parecidas. Voy a tomar 3 ejemplos, 2 que tienen que ver con el patrón oro y uno que no tiene que ver con el patrón oro, para escaparnos un poco, ¿no? Y formularnos una pregunta sobre el efecto de los políticos y económicos de las grandes crisis. 1931 es el año sombrío final del patrón oro, es el colapso. De ese colapso salen 2 cambios políticos muy profundos que se dan prácticamente al mismo tiempo, se dan a comienzos de 1933, entre enero y abril de 1933. Uno, en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, es un cambio muy profundo en la política y en la economía norteamericana. Y del otro lado del océano, Alemania, Adolf Hitler, que casi se dan la mano en el juramento, digamos, ¿no? Es decir, son muy del mismo momento. Entonces, en direcciones muy distintas, a la derecha y a la izquierda. Por eso quiero decir que la crisis del patrón oro te puede disparar en cualquier dirección. Y la crisis de la convertibilidad también te pudo, en ese sentido apoyo mucho como tu punto acerca de la incertidumbre sobre el futuro, también te pudo haber llevado a un lugar distinto y el sistema político hizo algo para salvarse de eso. Entonces esos 2 ejemplos me parece que son interesantes porque evocan el patrón oro, porque la convertibilidad era un patrón dólar que evocaba el patrón oro. Pero quiero poner un tercer ejemplo, que es un ejemplo que no tiene que ver con el patrón oro. Tiene que ver con un país de la región que nos llama siempre mucho la atención, que es Venezuela.
y el Caracazo. Sí, siempre en la conversación Argentina-Venezuela. Siempre en la conversación Argentina-Venezuela. Y yo no puedo dejar de pensar, cada vez que pienso en el Caracazo de febrero del 89, febrero-marzo del 89, que con un efecto retardado, Chávez fue un producto de esa crisis. No fue inmediatamente, tardó tiempo, primero un golpe de Estado, después lo pusieron preso, lo dejaron libre. La historia en detalle no importa. Pero Chávez es un hijo del Caracazo. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los hijos de la crisis de la convertibilidad del 2001, ¿no? Yo creo que la historia no estaba determinada, pero esos últimos años de la convertibilidad, si bien habían creado digamos así, ese régimen contaba con una base de apoyos sustantivo, estaba también creando una demanda de mayor inclusión social. Eso no se terminó de percibir hasta el final hasta la crisis definitiva, ¿no es cierto? Incluso uno podría decir, en la elección del 2003, el hecho de que a Menem le haya ido bien, el hecho de que Ricardo López Murphy estuviera ahí con más de un 15% de los sufragios, nos está diciendo había un bloque ortodoxo liberal, sí, bloque patronoro, sobre todo sí. Porque el programa de López Murphy dentro del gobierno de la Rúa era un intento de salvar a la convertibilidad, ¿no? Claro. Eso estaba, pero creo que cada vez que digo patrón oro, quiero que todo el mundo entienda que digo indistintamente patrón oro o patrón dólar. La convertibilidad fue un patrón dólar y no un patrón oro. Creo que aún teniendo en cuenta la presencia de esa casi media Argentina en ese momento, de todos modos la balanza se estaba inclinando en la otra dirección. Sobre todo porque el costo social de la ruptura de los contratos, del estallido de la convertibilidad, puso muy en el centro la agenda social, la agenda de reparación de las injusticias, ya no solo de la crisis, sino del propio régimen. Del propio régimen, ¿no? Entonces yo creo que... Alto desempleo a la intemperie. Sí. Entonces yo creo que no digo que el kirchnerismo estaba contenido en la naturaleza de esa crisis, que la solución kirchnerista estaba contenida, pero me parece que la salida, digamos así, hacia un estado más central en la vida económica, hacia un programa de expansión de derechos, de protección de los derechos de los más desfavorecidos, era la apuesta ganadora. Me parece muy difícil pensar en otros términos, sí, aunque por supuesto... Podía ser con otros estilos, sí. Con otras herramientas, más moderado, más intenso, pero efectivamente iba a ir en esa línea, estoy de acuerdo con vos. Entonces, viéndolo en perspectiva, yo creo que ahí tenemos la gran avenida por la cual transcurrió la vida política argentina en la década y media posterior al estallido de la convertibilidad. Quisiera agregar también que podría haber sido de otra manera, no solo en términos de la orientación más general de la política económica, de las políticas públicas, sino que también, aún en un contexto de legitimidad muy extendida de la opción democrática, la Argentina podría no haber encontrado el rumbo. Efectivamente. La crisis podría haberse profundizado. Entonces yo tengo una valoración muy positiva tanto del momento dual de Alfonsín en este plano como del momento Kirchner. Ese es el costado que considero más positivo de esa experiencia política, ¿no es cierto? Que no solo restauraron la autoridad de la Casa Rosada, sino también de la figura presidencial. Cosa que en los meses que siguieron a diciembre del 2001 estaba muy en duda. Muy en duda. Déjame decirte, ya que has empezado a hablar de los efectos y te has concentrado en los efectos políticos y en la forma en que se procesó la crisis del 2001 políticamente, yo estaba pensando en algunos efectos económicos, pero no en efectos económicos inmediatos. Por ejemplo, no me interesa hablar de especificación asimétrica, es decir, de las herramientas que se usaron para salir de la crisis. No me interesa la política de la Baña en particular, ni encadenar las diversas políticas económicas a ver qué ocurrió. Me interesa sí destacar ciertos efectos persistentes que, a mi juicio, son consecuencias del 2001. A ver. El primero de ellos es el sesgo antirreformista que tuvieron
todos los gobiernos. Y cuando digo todos los gobiernos, quiero decir, desde 2013 hasta 2015, los gobiernos kirchneristas, que no solamente se salieron de la convertibilidad, y querían volver a ella de vez en cuando, pero dejemos eso de lado. Hubo un cierto momento que se convencieron que no se podía volver a ello. Pero lo más importante es que fue creciendo allí un sesgo de política contra las reformas económicas, contra las reformas de mercado, contra la apertura económica, contra un debate sobre los roles del Estado. Eso desapareció, fue desapareciendo de la Argentina. Y esto es distinto a lo que ocurre en el resto de la región, Claro. En el resto de la región, o las cosas siguieron como antes, o pasaron cosas como se va Fernando Enrique Cardoso y Lula continúa una política, ¿no? Claro. El Banco Central como si nada. Por ejemplo. El sesgo antirreformista me parece muy importante. Sí. Un segundo aspecto que quiero destacar. En relación con el sesgo antirreformista, yo ahí creo que eso, digamos así, hace sistema con esa idea de que el problema son los 90. Exactamente. En conjunto, ¿no es cierto? Y que entonces hay que y los 90, condenar esa experiencia. Y los 90 quiere decir incluido de la Rúa hasta 2001, ¿no? Quiere decir 89-2001, ¿no? Y nítidamente es Menem, porque después la figura de la Rúa en el análisis histórico se va como disolviendo, ¿no? Claro. Así es. Si hay Estado, va a ser un Estado no reformado. Efectivamente. Posteriormente. Va a haber más Estado, pero no me vengan a hablar de cirugía con o sin anestesia. Exactamente. También para Macri, que en todo caso pone mucha anestesia. Yo creo que con razón, pero pone mucha anestesia. El segundo aspecto lo dijiste un poco vos, entonces voy a pasar rápido por él. Y es que dado el hecho de que queda tanta gente a la intemperie en 2001, el gasto público aumenta en la Argentina como aumenta en el resto de América Latina, pero con una diferencia. Mientras, supongamos, Correa o Evo Morales ponen mucho énfasis en la inversión en infraestructura, los gobiernos kirchneristas y el gobierno de Macri ponen mucho énfasis en el aumento del gasto público como política de ampliación de derechos, como política protectiva. Esto quiere decir que el 2001 está en la cabeza de todos. Y un tercer punto, y con esto termino, eso con los efectos de largo plazo, es que el miedo que quedó a lo que yo llamo una política deflacionaria hizo que los gobiernos kirchneristas hicieran renacer la inflación en la Argentina, que es la crítica más dura, más nítida que yo tengo a la experiencia kirchnerista. A la salida de la convertibilidad, el tipo de cambio se multiplicó por 4 y la inflación aumentó 40%. De ese régimen desindexado a la indexación volvieron Néstor y Cristina. Y buena parte de los problemas que hay hoy en la Argentina con la inflación tienen que ver con la reindexación de la economía, que solo la puedo explicar como una especie de miedo, pánico a la experiencia noventista, como vos la llamaste, ¿no? A mí me parece que esos tres puntos son nos marcan y están presentes. Están presentes de manera dura, quiero decir. Y marcan una diferencia, como vos señalabas, en la década ganada argentina respecto a otras décadas ganadas de América Latina. Exactamente, hay algo distinto. O sea, hay rasgos distintivos que yo creo que sí, efectivamente, tienen que ver con, una trayectoria social particular, pero sobre todo con la naturaleza traumática del fin del régimen de convertibilidad. ¿Y hoy qué decimos para terminar? Bueno, ¿qué vemos hoy de aquello? ¿Está presente aquello? Yo creo que, mira, a la luz de lo que vos venías diciendo, vos decís, en esos años se reformuló, si querés, la idea del patrón de desarrollo, el modelo de desarrollo. Pocas reformas pro mercado en esta década. Yo creo que eso está cambiando hoy. Tengo esa impresión. Por lo menos está cambiando en la discusión pública. Muy interesante. Yo creo que es algo que quizás podamos ver con... Tiene que ver con una especie de cierto de revalorización de Menem que se escucha de una manera un poco todavía pudorosa, ¿no? Está ahí dando vueltas. Yo creo que, por otro lado, hay cosas
tenemos que seguir valorando de ese momento, que es en particular la confirmación de la fortaleza de la democracia argentina, con todos sus problemas, ¿no? La crisis del 2001 no produjo aventureros antisistema y creo que todavía no los tenemos. Sí. Tenemos algunas figuras en el margen, dando vuelta por ahí, pero en el margen todavía. No hay merodeando la ciudad, que está bien amurallada. Así es. Creo que el 2001 supuso una reconfiguración del sistema político y el principal aspecto de ahí fue, bueno, prácticamente la desaparición de la Unión Cívica Radical por una década y media, casi un poquito más, ¿no es cierto? Desde el 2000, desde el fracaso de esa experiencia. Octubre del 2001, ¿no? 2001 le fue muy mal, siempre le fue muy mal. Le fue muy mal cada vez que fue a elecciones, tuvo resultados muy decepcionantes. Yo creo que eso hoy está cambiando. A eso también. Yo creo que ya has marcado dos cambios. Dos cambios. ¿Cómo lo veo yo eso? Bueno, 2003... una catástrofe electoral para la Unión Cívica Radical, la elección del 2007 lo mismo, la del 2011 lo mismo, la del 2015, bueno, se sumaron a la coalición PRO. Y en el medio, en todos esos años, hay una suerte como de vacancia para la representación de las clases medias, que uno puede ver distintas experiencias tratando de capturar ese universo. Y el más exitoso PRO, pero hubo otros, ¿no es cierto? Recién mencionados a López Murphy, pero también opciones más de izquierda como en su momento el Frente Amplio Progresista de Wiener. Creo que hoy estamos frente a un momento de incertidumbre en ese esquema, como consecuencia del retorno gradual, no sé si definitivo, pero del retorno de la Unión Cívica Radical a un papel, no sé si central, pero sí significativo en el sistema político argentino. Y yo creo que, digamos así, podemos hacer una suerte de paralelo. La última década fue mala para el peronismo y en particular este bienio fue particularmente malo. Entonces la pregunta que yo me hago es si, como consecuencia de los fracasos de la gestión peronista, de las dificultades que trajo la pandemia y de la muy pobre gestión de estos últimos años, al peronismo no le ha llegado su 2001. Estoy exagerando, ¿sí? Estoy diciendo algo... No estás exagerando, lo estás diciendo muy nítidamente, sí. No es lo mismo que exagerar. Estoy diciendo, no estoy pensando que puede enfrentar una catástrofe electoral. Entiendo perfectamente, como la que tuvo que enfrentar de la Rúa, pero sí que quizás ya en los próximos años, no sé si de manera definitiva, no va a ser el actor poderosísimo que dominó la vida política argentina del 2003 en adelante, ¿no es cierto? Por mi parte terminaría diciendo que eso, si es así, lo obligaría a un proceso de reconversión respecto a la experiencia kirchnerista. No sé si va a ser así, pero si lo es, va a haber una reflexión sobre el lugar del peronismo en el sistema político, ¿no? Sí. Yo creo que ese es el escenario que tenemos por delante, ¿no? Creo que el futuro de la Argentina es un camino muy escarpado. Así es. Sin duda. Pero creo que ese camino va a ser distinto al que el país recorrió en las últimas 2 décadas, en particular desde el 2001. Muy bien. En un par de semanas tendremos nuevos datos. Sí. Gracias, Roy. Un abrazo. Chao.